saludo a Javier López. Él es vicepresidente del Parlamento Europeo, pero además es titular de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Es miembro del Partido Socialista Europeo, miembro nato de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista que gobierna en Cataluña. Nos atiende a esta hora. Don Javier, buenos días. Hola, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes. Don Javier, el Parlamento Europeo avala el plan de rearme para la Unión Europea, pero ese plan de defensa, pues obviamente tiene que ver con la situación de Ucrania. Le quiero preguntar, don Javier, si el cambio de discurso con respecto a Ucrania y a Rusia por parte de los Estados Unidos también cambia el plan de rearme de los europeos. Los europeos estamos convencidos que tenemos que hacernos de forma plena y autónoma cargo de nuestra seguridad. Esto es el objetivo que tenemos y por eso se ha anunciado un plan de inversiones que tienen que ver con la defensa a nivel europeo, pero no solo con la defensa, también con la innovación, la tecnología o la industria estratégica. ¿Por qué tenemos que hacernos cargo de forma autónoma y plena de nuestra seguridad? Pues por el contexto internacional, porque por un lado tenemos en el este a Rusia, que ha roto las normas de convivencia europea invadiendo un país de forma ilegal y legítima, en el caso de Ucrania, volviendo a las guerras de invasión, la lógica de la invasión desde el año 45, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y porque luego la seguridad europea había estado basada desde entonces en el paraguas de protección estadounidense. Y Washington, el señor Trump, el presidente Trump han sido muy explícitos alrededor de las faltas de garantías que hoy tiene Europa y la Unión Europea de depender única y exclusivamente de Estados Unidos. Por eso este plan no es para prepararse para la guerra. Europa no se prepara para la guerra. Europa lo que quiere es garantizar la paz. Y para eso necesita una fuerza de disuasión suficiente para aquellos que proyectan amenazas, que es muy evidente en el mundo actual. Sí, y a mí me gustaría preguntarle de dónde saldrá el dinero, cómo la Unión Europea puede garantizar que no se produzcan como recortes sociales y afecten otros sectores que pues son esenciales. Para nosotros es fundamental que no se reduzca ni un solo centavo de los gastos destinados al estado del bienestar, a las políticas sociales, a la educación, a la sanidad, porque aquello es lo que nos hace únicos en el mundo, en nuestro estado del bienestar, y porque además creemos que la cohesión social es también base de nuestra seguridad. Está relacionado íntimamente nuestra cohesión social. Entonces, ¿cómo conseguir dinero? Pues dando más margen fiscal a los países. Por eso se ha anunciado que los gastos en defensa no computarán para los objetivos de déficit que tienen hoy los países europeos, dando al mismo tiempo crédito fácil. Se han anunciado 150.000 millones de euros en crédito para los 27 países de la Unión Europea. Y por último, creemos que es necesario crear un nuevo instrumento, como hicimos durante la pandemia, un instrumento financiero con deuda europea que nos permita financiar buena parte de nuestras necesidades en materia de seguridad. ¿Ustedes piensan que Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha dejado de ser un socio confiable para Europa? Nosotros respondemos a lo que vemos. Y durante los últimos 2 meses Washington ha sido muy explícito alrededor de sus intereses estratégicos, ha sido muy explícito alrededor del desinterés que ha mostrado hacia la Unión Europea y los intereses europeos. Estamos viendo también el papel que está teniendo en Ucrania, que nos preocupa, no la posibilidad de que exista una negociación bilateral, que no se tenga suficientemente en cuenta a Ucrania. Nosotros hemos reclamado protagonismo en esas negociaciones porque entendemos que lo que está en juego en Ucrania no es solo la soberanía de un país, que se ha visto invadido y agredido, sino también el conjunto de la arquitectura de la seguridad europea, porque si aquellos que buscan objetivos políticos mediante la fuerza los consiguen, es un gran incentivo que continúen buscando objetivos políticos mediante la fuerza. Y eso es lo que hemos advertido tanto a Estados Unidos como a nuestros socios. Pero esto es una realidad en la que nos hemos visto ahora todos inmersos y que tenemos que afrontar. Pero respondemos simplemente a los comentarios que ha hecho la administración Trump de forma muy explícita alrededor de Europa.
¿Cree que la división política en algunos países de la Unión Europea puede afectar la puesta en ejecución de este plan? Le hablo de países como Italia, Hungría y la misma España, que está enfrentando problemas para que haya un aumento en su gasto en defensa. No, yo creo que la sociedad europea, los países, los sistemas políticos europeos son suficientemente maduros como para tomar decisiones a este respecto. Hay que recordar que el plan aprobado por el Consejo Europeo y por la Comisión Europea recientemente ha tenido el apoyo de los 27 países, de los 27 gobiernos de la Unión Europea, y que también en esta línea el Parlamento Europeo con grandes mayorías ha aprobado un horizonte que se basa en eso, en una Europa que se quiere hacer cargo de forma autónoma y plena de su seguridad, porque entiende que no se puede dar por garantizado vínculos que durante el pasado habían explicado la seguridad europea, y porque entendemos que también vivimos en un mundo lamentablemente más hostil y peligroso. Y eso es lo que pretendemos hacer, y existen mayorías suficientes como para hacerlo. Obviamente luego existen matices, diferencias, discrepancias propias de la política dentro de los países de la Unión Europea, y de hecho diría que es sano que así exista. Pero el horizonte es compartido, es consensual, es muy mayoritario. Pero bueno, estamos hablando de 800.000 millones que podrán irse en armas, en tecnología, bueno, una cantidad muy importante de elementos para atender un eventual ataque. Pero, ¿y la coordinación? ¿Cuándo se va a organizar, ya sea un estamento europeo de la seguridad, una suerte de ejército, algo que también organice esto? Porque antes en OTAN, pues, Estados Unidos llevaba la batuta, pero ¿y ahora? No, primero, nosotros tenemos a un comisario que son los ministros europeos, un comisario de la defensa, cosa que no teníamos hasta ahora. Tenemos un alto representante que es bien conocido porque hasta hace muy poco era Josep Borrell, el español, que es el responsable de la política exterior y de seguridad a nivel europeo, pero es cierto que necesitamos compactar nuestras capacidades y también con el horizonte, ¿no?, de la construcción de un ejército europeo, porque eso sería como empezar la casa por el tejado, pero sí un comando de decisión o centralizado, ¿no?, y una mayor coordinación de nuestras capacidades, pero estamos convencidos de que se puede caminar en esta dirección. Y luego la OTAN continuará siendo un espacio de enorme relevancia para nosotros. Ha sido pilar de la seguridad europea durante los últimos 70 años, 80 años, desde el año 45, y lo continuará siendo, porque además hay que recordar que no solo está Estados Unidos, con quien queremos mantener las mejores relaciones posibles, sino también otros socios muy importantes para la Unión Europea, como Noruega, Gran Bretaña, Canadá. Así que queremos ser socios sólidos, confiables y autónomos dentro de la OTAN. Ajá. Don Javier, le pregunto desde Beijing, China. Usted acaba de apuntar claramente a Rusia en el contexto de este rearme y habla de un entorno internacional crecientemente hostil. Mi pregunta es muy directa. ¿El rearme europeo va dirigido también a China? El rearme europeo va dirigido a la hostilidad que se ha proyectado sobre las normas de convivencia europeos y a un mundo más competitivo, pero China no ha invadido ningún país europeo. Rusia sí que lo ha hecho. Rusia comparte frontera con países de la Unión Europea. China no. Y que es diferente. Tenemos, digamos, también discrepancias con China, y obviamente, y que se discuten en la mesa de negociación, en el ámbito comercial, por ejemplo, y opiniones diferentes, también modelos de gobierno diferentes. Nosotros somos sociedades democráticas, pero China juega un papel muy diferente en Europa del que lo hace hoy Rusia. Sí. Desde el Parlamento Europeo, ¿cómo ven las intenciones del presidente Trump sobre el traspaso de las centrales atómicas ucranianas a compañías estadounidenses y ese acuerdo de minerales para conseguir esa paz? Nosotros, sobre los acuerdos en los que llegue Ucrania con Estados Unidos, respetamos la voluntad que tengan ambos actores, pero Ucrania ha sido muy claro alrededor de la propiedad y la gestión de las centrales nucleares, y honestamente nos parece que un país que está
siendo agredido, invadido, un país que es un aliado, se debería tratar poniendo énfasis y subrayando la ayuda y la solidaridad que ahora merece, no las imposiciones y los condicionantes o los acuerdos comerciales que puedan sacar ventaja, digamos, de su situación de necesidad, obvia, de su situación de necesidad. Pero los europeos tomamos muy buena nota de lo que le está ocurriendo. Le hago la pregunta. Hacemos lo que estamos haciendo. Le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. Precisamente el Kremlin hoy se refirió a estos deseos de militarizar Europa a cualquier precio. Según Dmitry Peskov, el portavoz de la presidencia rusa, explica de que esto es una tendencia muy peligrosa. ¿Cómo podría usted al menos comentar, digamos, esta reacción del Kremlin sobre el establecimiento, que dice que al menos que esta militarización no conduce al restablecimiento de la confianza ni acerca la situación a una distensión finalmente? Rusia es una sociedad absolutamente militarizada, tiene hoy su economía basada básicamente en la economía de guerra. Y además no solo eso, sino es un país que decidió hace 3 años una invasión a gran escala, con lógica imperial, a un país europeo y que vierte amenazas de forma constante sobre países limítrofes de la Unión Europea. No es el caso de España, pero sí importantes países del este de Europa. Y lo que está haciendo la Unión Europea es prepararse para disuadir a Rusia que continúe buscando objetivos por la fuerza. No tiene nada que ver con la militarización, tiene que ver con la protección de la seguridad de los europeos frente a amenazas que conocemos bien porque se han visto durante los últimos años. Estamos hablando de una invasión a gran escala que ha comportado centenares de miles de muertos, y no solo eso, sino también una destrucción muy importante en las infraestructuras civiles del país, ¿no? Y además una guerra muy sencilla de acabar, es simplemente retirando las tropas rusas de un país extranjero. Rusia ha decidido con sus actuaciones durante los últimos años, ¿no? Pero también actuaciones que tienen que ver con la ciberseguridad, con las infraestructuras críticas, hoy todos conocidos, no respetar las normas fundamentales de convivencia de la Comunidad de Naciones. Básicamente es la soberanía y la integridad territorial de los terceros países, y aunque ante legítimas discrepancias que existan entre países, que se utilice el diálogo para resolverlas, esas discrepancias, ¿no? Ese es el problema, no tiene que ver con que Europa se haga cargo con su seguridad. Don Javier, muchas gracias por atendernos y ojalá que las cosas mejoren.